Bien, ejercicio 50. Tenemos, dice, una pequeña bola de masa M 20 gramos. Bueno, voy a ir escribiendo por aquí. Masa 0,02 kilogramos. Ya lo pongo en kilogramos y así no me confundo luego. Se ha situado colgando del hilo, este de aquí, dentro de un campo eléctrico. Fijaos, campo eléctrico que nos dibujan. Campo eléctrico uniforme. Y nos dan el valor del campo eléctrico, que es de 2450 voltios metro. Bueno, nos anda el módulo, yo lo pongo aquí. Porque la dirección y sentido nos la da aquí con el gráfico. Dice que la bola se mantiene en la posición indicada. Está mantenida ahí, está quieta, ¿no? La bola está ahí, ha cogido ese equilibrio. Y tiene una carga eléctrica neta que debemos determinar. Bueno, Q, que nos la piden luego por aquí. Ya la calcularemos. Dice que el ángulo que forma con la vertical el hilo que la sostiene es de 26,1 grados, es decir, ese teta de ahí es de 26,1 grados, muy bien. Y nos dice, observando la disposición de la figura, explicar razonadamente cuál es el signo de la carga. Bueno, fijaos, si yo tengo que el campo va hacia la derecha y la bolita, claro, para coger esa inclinación se ha tenido que ir hacia la izquierda. Luego hay una fuerza eléctrica que hace que la bolita esté ahí fuera de, vamos a decir, de la vertical. Hay una fuerza eléctrica, voy a ampliar un poco, que va para allá. Entonces, si la fuerza en este caso va en sentido contrario al campo, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la carga, no sabemos todavía cuál es su valor neto, pero la carga sabemos que es negativa sí o sí. ¿Vale? La carga tiene que ser negativa porque fijaos que la fuerza que se ha generado sobre esa bolita con carga es contraria en sentido al campo que está generando, ¿vale? Entonces podemos decir eso. Como nos dice que se valorará un sistema, un diagrama de fuerzas, bueno, pues la fuerza eléctrica ya la hemos puesto para explicar que la carga es negativa y nos quedaría por poner una fuerza más, siempre el peso hacia abajo, ¿vale? Ese peso. Y habría otra fuerza que tendríamos que indicar que al estar suspendida de un hilo, pues siempre aparece que va a ser esa tensión que va siempre dirigida hacia el punto donde está enlazado el hilo, ¿no? Con ese techo en este caso. Bueno, ese sería el esquema de fuerzas. Más que podemos hacer para completar el apartado A, bueno, pues como nos va a hacer falta para luego, pues mirad, ya lo hago. Como siempre tenemos que descomponer todas las fuerzas en los ejes X e Y para facilitar los cálculos. El peso ya está en el eje Y, la fuerza eléctrica está en el eje X, pero la tensión no. ¿Qué hacemos? La descomponemos en sus componentes cartesianas. Por un lado vamos a tener esta de aquí, que va a ser la componente Tx, que la vamos a llamar, y por otro lado vamos a tener esta de aquí, que vamos a llamarle T sub I, ¿vale? Bueno, con esto tendríamos el apartado A solucionado y ahora tendríamos que irnos ya a hacer cálculos, ¿no? Pues el apartado B. Calcula el valor de la carga y la tensión del hilo, dándonos la aceleración. Como siempre, vamos a hacer un análisis por ejes. Eje Y. ¿Qué ocurre en el eje Y? Bueno, pues como la bolita está quieta, no hay movimiento, el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a cero, o lo que es lo mismo, las fuerzas que van hacia un lado se tienen que compensar con las fuerzas que van hacia el otro. De esta manera, T sub I, que va hacia arriba, tiene que compensarse con el peso que va hacia abajo. Bien, ¿qué ocurre aquí? T sub I. Bueno, ¿cuánto vale T sub I? Si nos fijamos otra vez aquí, mirad, como tenemos esta vertical y esta vertical, este ángulo, teta, va a ser igual que ¿cuál? Que este ángulo de aquí, ¿vale? Eso tenemos que verlo, y eso es una regla trigonométrica. De todas maneras, podríamos hacerlo sabiendo que este ángulo son 90 grados, o como conocemos este, podríamos conocer este. Me da igual el ángulo que utilicéis, esto es trigonometría, me da igual si utilizáis esto y el coseno y el seno, o este y utilizáis el seno y el coseno, me da igual. Pero ya que nos dan este, pues jugamos con este. Por lo tanto, este ángulo es el mismo que este, que lo conocemos, 26,1 grados. Por lo tanto, jugando con esto y la trigonometría, como el cateto contiguo ahora es T sub I será T
por el coseno de ese ángulo, mientras que t sub x, que este t sub x se corresponde como si fuera esto, que sería el cateto opuesto, t sub x será igual a t por el seno del ángulo, ¿no? Bien, pues ya habiendo visto esto, nos vamos otra vez a nuestras ecuaciones y podemos desarrollarlas. T sub i, acabamos de ver, t por el coseno del ángulo que, bueno, el ángulo, ahora lo pongo. Y el peso, como siempre, la masa por la gravedad. Despejo t y me queda la masa por la gravedad partido del coseno del ángulo, o lo que es lo mismo, la masa la tenemos por ahí arriba, 0,02 kilogramos, la gravedad nos la dan, 9,8, y el coseno de 26,1. Cuidado con la calculadora, no la tengáis en radianes, ¿vale? Bueno, pues si hacéis todo eso me sale 0,21 newton, ¿vale? Ahí tenéis 0,21 newton, tenéis el primer valor o el segundo que nos piden, mejor dicho, que es la tensión del hilo. ¿Y la carga? ¿De dónde sacamos la carga Q? Bueno, pues hacemos el análisis ahora en el eje X. ¿Qué ocurre en el eje X? Que como tenemos un equilibrio estático, es decir, esto no se mueve, el sumatorio de fuerzas se tiene que compensar, ¿no? Por lo tanto tiene que ser cero, o lo que es lo mismo, las fuerzas que van hacia la derecha tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. La fuerza eléctrica que se genera, que va hacia la izquierda, que era esta F que dibujábamos aquí, que va hacia la izquierda porque la bolita es negativa, la carga de la bolita es negativa, tiene que ser igual al módulo de la fuerza que va hacia la derecha, es decir, T sub X, ¿vale? Fuerza eléctrica, como nos están dando el campo, pues Q por E tiene que ser igual a Tx, que en este caso estaría igualando módulos, ¿eh? Si lo hiciera con vectores y demás, nos saldría incluso el signo, pero como estoy haciendo con módulos, pues nos quitamos de problemas. Tx, que hemos dicho por ahí arriba, que es T por el seno del ángulo. Sigo aquí a la derecha. Q, el valor absoluto, porque lo estamos haciendo todo con módulos, será T por el seno del ángulo partido del campo. O lo que es lo mismo, 0,21 newton por el seno de 26,1 dividido del campo, que nos daban 2450. Bueno, si sacamos de aquí el resultado, nos sale en valor absoluto, saldría que la carga es de 3,92 por 10 a la menos 5 coulombios, pero como hemos razonado inicialmente que la carga es negativa, tenemos que poner que la carga es igual a menos 3,92 por 10 a la menos 5 coulombios, ¿vale? Y ahora digo, si hubiéramos tenido en cuenta criterio de signos y todo eso, bueno, pues ya nos habría salido directamente este menos aquí, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos así con módulos, que es mucho más sencillo, y lo razonamos. Y por último nos quedaría el apartado C. Dice, ¿qué valor debería tener el campo eléctrico para que el ángulo del hilo con la vertical fuera de 45 grados? Es decir, ese ángulo ahora ya no es, sino que sería un ángulo de 45 grados, ¿vale? Bueno, pues fijaos, voy a hacer un nuevo dibujito. Ahora el ángulo, en vez de 26, es de 45, bueno, es un ángulo más pronunciado, tampoco te pases. Aquí, ¿vale? Ahora ese ángulo es de 45 grados, ¿vale? Entonces nos están pidiendo qué campo y qué tensión tendrá ahora. Bueno, pues esto sería empezar otra vez y hacer un análisis similar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer las fuerzas y así nos sirve de repaso. Peso para abajo, tensión para acá, que ahora es diferente, olvidaros de esta tensión, que ahora va a ser todo diferente, y fuerza eléctrica para acá. Fijaos, ahora la fuerza, hombre, pues tendrá que ser mayor. El campo nuevamente será hacia la derecha, ¿no? Porque el campo que estamos calculando es hacia la derecha, para que la carga se me vaya hacia la izquierda, porque es negativa, porque la carga no cambia, ¿eh? La carga que nosotros hemos calculado aquí no cambia.
Bueno, como siempre, nosotros vamos a descomponer. Esto será t sub x, que es igual a t, igual que antes, por el seno del ángulo. Y esto será t sub y, que será t por el coseno del ángulo. Bueno, pues tenemos que actuar de igual manera. Vamos a ir haciéndolo. Como siempre, hacemos el análisis en el eje Y. Voy a hacerlo todo con módulos, ¿vale? Como lo voy a hacer todo con módulos, cuando llegue el momento de poner el valor de la carga, la voy a poner en positivo, ¿vale? Pero pues nosotros ya aquí estamos viendo perfectamente las direcciones y sentido de todas las fuerzas. En el eje Y tenemos que t sub i, que va hacia arriba, se tiene que igualar con el peso que va hacia abajo. En este caso, T no lo conocemos, es una nueva tensión, ya no es esta tensión, porque la cosa ha cambiado, ¿vale? Si le queréis llamar T' o algo de eso, pues le llamáis T' para distinguirlo, por el coseno del nuevo ángulo, va a ser igual a la masa, que no cambia, por la gravedad que no cambia, luego esa T' que hemos llamado para diferenciarla aquí. Todo esto serían primas, para que no la confundamos con el otro. El peso sí que no cambia. Será m por g partido del coseno del ángulo, o lo que es lo mismo, 0,02 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado, partido del coseno, cuidado, de 45 ahora, porque el ángulo también le podríamos haber llamado prima, o como queráis. El caso es que es casi esto un ejercicio nuevo. Esa tensión nueva es de 0,28 aproximadamente newtons. Bueno, como ya tenemos esa tensión, ahora vamos al eje al eje X, y hacemos lo mismo. Como la bolita está parada en este punto, se tienen que igualar las fuerzas hacia la derecha y las fuerzas hacia la izquierda. Entonces la fuerza eléctrica que va hacia la izquierda tiene que ser igual a la tensión en X, que es la componente X de la tensión que tenemos, ¿vale? O lo que es lo mismo, Q por el campo tiene que ser igual a T sub X, que era T por el seno del ángulo. Recordad que como estamos viendo módulos, aquí no ponemos signo, ¿no? El campo, por lo tanto, ahora tiene que ser igual a T por el seno del ángulo partido de Q, ¿vale? Que la tenemos aquí calculada en valor absoluto. T, que la hemos calculado arriba, 0,28 newton por el seno de 45 dividido de Q, que lo hemos calculado ahí. Como os digo, lo pongo en valor absoluto, no tengo que ponerle el menos, y eso me sale que el campo, y sabemos que va hacia la derecha y todo eso, ¿vale? O sea, que va hacia la derecha por eso. Lo explicamos cuando estamos resolviendo el ejercicio. Sale alrededor aproximadamente de 5050 voltios por metro. Voy a hacerlo para que veáis. Vale, la dirección sentido la hemos explicado y ese sería el problema. Fijaos que son, siempre que hay que utilizar estos equilibrios estáticos de fuerzas, pues la única dificultad siempre pues esa descomponer normalmente siempre la tensión, descomponerla, ¿no? Para que se encuentre entre los ejes X y Y. ¿Vale? Venga, pues nada más.